Muy bien, buenas noches. Estaba mirando así ahora rápidamente y miren lo que encontré acá. Un relojito de arena. Me lo habrán dejado con alguna indirecta acá. Em, Me acordaba ¿se acuerda aquel reclame de Macro hace algunos años atrás? Cuando la gente iba a comprar y salía cargada y no, y el auto salía, ¿se acuerdan? Todo así, como que iba con la trompa así para arriba, porque iba muy cargado atrás. En este momento de la iglesia parece que fuera así, ¿no? Está todo el mundo allá en el fondo y acá delante del lugar. Menos mal que no hay movimiento, si no estaríamos así. Acá adelante están bancos vacíos, ya están todos apretados. Pero bueno, pasa que algunos son tan tímidos que no quieren que las cámaras lo agarren. Entonces se esconden en un rincón allá. Em, Saben que hoy quiero hablar sobre un tema que no es tan seguido que lo tengamos presente y sin duda que simplemente voy a pasar por arriba porque realmente hay mucho para decir, para profundizar, pero creo que es algo creo que es algo que de alguna manera muchas veces descuidamos. Hay una anécdota que les voy a leer. Dice, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Ministerio de Guerra en Londres, Inglaterra, envió un mensaje codificado a uno de los puestos de avanzada británicos en las zonas inaccesibles de África, controlada por los británicos, diciendo: guerra declarada. Arreste a todos los extranjeros enemigos en su distrito. La respuesta pronto volvió. Han detenido a 10 alemanes, 6 belgas, 4 franceses, 2 italianos, 3 austríacos y un estadounidense. Por favor, avise inmediatamente con quién estamos en guerra. ¿Se entiende? O sea, todos los extranjeros, y bueno, ya agarraron todo lo que había. El pedido, bueno, avisen con quién realmente estamos en guerra. Y saben que uno por ahí suena un poquito jocoso esto, pero una de las cosas que quiero pensar en esta noche es sobre la lucha espiritual que nosotros tenemos. Guerra espiritual, llámenle como quieran. Y que a veces pareciera que estamos como este pedido. Por favor, avise inmediatamente con quién estamos en guerra. Y a veces por ahí la iglesia no tenemos tan presente realmente cuál es nuestro enemigo y con quién estamos en guerra. Tengo ahí algunas fotos, una pequeña presentación, simplemente algunas fotos que voy a pedir ahí no, por ahí déjala ahora. No sé si ahí divisan algo, si pueden ver algo, un parque, que hay atrás un ómnibus de Copsa. Uno diría una foto que no dice nada. Pero vamos a la siguiente. Ahí se puede ver un poquito más, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eh? Ahí está. 2 cabezas de cabra, será, no sé qué tipo de animal, pero de esa familia, en un lugar, una macumba hecha ahí que no es novedad para nuestro país. Uno anda hoy en día por varios barrios, por no decir todos, en nuestro país y nos encontramos con estos espectáculos, ¿o no es así? Entonces, a veces quizás no somos tan conscientes del contexto en el que estamos viviendo hoy nosotros.
Y tenemos algún ejemplo más. A ver la próxima foto. ¿Se acuerdan de esto? Está toda esa sección de macumba y cosas que pasó en el Palacio Legislativo. Eso son fotos que están por ahí. Y ahí dice, esto sí. Entonces, ¿viene atado con lo anterior? Sin duda. Sin duda que viene atado con lo anterior. Y algo que también viene atado con lo anterior y con esto es la siguiente foto. Esto no. ¿Se dan cuenta qué es eso? El día de la Biblia, el día de las iglesias evangélicas, que se proclamó, que se hizo esa actividad en el Palacio Legislativo, que gracias a Dios habíamos unos cuantos, pero las autoridades dijeron que no, no hay permiso para hacerlo. Igual la iglesia estuvo ahí. Igual la iglesia marcó presencia. Diferentes denominaciones, diferentes grupos, estaremos de acuerdo, ¿no?, con algunas formas, con algunas cosas, pero la esencia es que Cristo es el centro. Y carteles que habían que Cristo transforma vidas, Jesús salva, Jesús ama Uruguay, en fin, un montón de carteles donde Cristo era el centro. Entonces, a lo anterior, esto sí, que viene atado con todo ese mundo espiritual con el que nuestro país se encuentra cada vez más sumergido. Pero para esto no. Y saben, cuando pensaba en esta anécdota, por favor avisen inmediatamente con quién estamos en guerra. Queridos, es bueno que en esta noche tomemos un poquito más de conciencia con quién estamos en guerra. Yo les dije antes, este es un tema muy, muy grande, muy importante, muy largo, muy extenso. Pero por lo menos para llamar la atención en estos minutos que nos quedan y poder pensar en esto. Porque si no sabemos dónde está nuestro enemigo, si no sabemos contra quién estamos en guerra, entonces vamos a estar en guerra ¿contra quién? Contra todos. Y lamentablemente cuando eso pasa, caen un montón de situaciones que nada tienen que ver y nos perjudica. Entonces, creo que ya no había más nada. Gracias. Vamos a leer ahí en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Dice el versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. El apóstol dice, personalmente quiero tratarlos un poquito más suave. Pero cuando les escribo, quiero escribirles con algo claro. Ser más osado, más claro, quizás más duro, por decirlo de alguna manera. Porque algunos nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y el versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, a Cristo. Y dejamos por acá este pasaje, pero este versículo 3, que es un poquito el central de este pensamiento, pues aunque andamos en la carne, andamos en este cuerpo, nos movemos en este mundo, somos parte de este sistema, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, nuestras armas para enfrentar la vida, no son carnales, sino son poderosas. Es en Dios, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Es lo que nos va a dar la fuerza para luchar, para poder militar, para poder trabajar. Esta palabra militar se escucha mucho dentro de la política. Y hay gente que está dispuesta a dar su vida por una causa política y se da cuenta que pasan los años y no está la solución en la política. Pero Dios nos enseña y nos muestra de que la cosa es espiritual. Y hermanos, cuando empezamos a hablar sobre estos temas, que hay una lucha espiritual, que hay una guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos, el enemigo no se queda quieto y pasan cosas. Y yo quiero serles honestos en esta noche. Hoy para mí no fue un día fácil. Realmente no sé por qué. No sé si sería porque vengo pensando en esto y tratando este tema y metiendo un poco en esto y el enemigo sabe que... No sé si es por eso. Pero para mí fue un día un poquito complejo y quizás para muchos puede ser haber días complejos unos más que otros. Pero una de las cosas de las que yo me quiero parar es decir, no estoy militando según la fortaleza mía, según lo que yo puedo hacer, según mis conocimientos, según quién soy yo, sino realmente tengo que aferrarme de las armas espirituales para poder sostenerme y mantenerme como Dios quiere. Y hermanos, a veces perdemos de vista que afuera hay todo un mundo, todo un sistema que está completamente decidido para hacernos caer. ¿Saben? Tenemos que tener claro esto. Cuando no tenemos claro que no militamos según la carne, ahí empiezan a pasar cosas en nuestra vida y cosas negativas. Ahí nos gana el desánimo, ahí se caen matrimonios, ahí se pelean hermanos, ahí nos pasan un montón de cosas afuera que decimos, ¿por qué? Y es porque a veces no estamos usando las herramientas espirituales que Dios nos dejó, que es su palabra, que es la oración, y que es el saber que soy parte de un cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que la iglesia le pertenece a Cristo y yo no me pertenezco a mí. Entonces, cuando me pongo en las manos de Dios, que es la iglesia, entonces el que lucha es Dios por mí y no yo. ¿Se acuerdan lo que dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Muy bien, Tadeo. Porque de él mana la vida. La batalla, queridos, es en nuestra mente, es en nuestro corazón, es espiritual. Y por algo tanto ese versículo como otros tantos que podríamos recorrer en la Biblia, nos dicen, cuiden su corazón, cuiden su mente. Y hermanos, tenemos que tener bien presente esto, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro corazón. Las cosas que ingresan en nuestra vida son las que después influencian nuestro corazón. Y a veces somos muy inocentes
Y quizás permitimos que pasen cosas o que entren en nuestra vida espiritual cosas que después nos perjudican. Primero Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vamos un poquito atrás y dice versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hermanos, recordemos que nosotros no podemos romper las obras del diablo, no tenemos poder para eso. Pero Jesucristo, Dios mismo, se hizo visible a nosotros a través de la persona de Cristo, para que eso que nosotros no podíamos dominar, que era el pecado, poder romper ese dominio, pero por la obra de Cristo en la cruz y por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso dice acá el versículo 9, el que es nacido de Dios no practica el pecado. No quiere decir que no vamos a pecar. Pero si pecamos, sabemos que tenemos un abogado que interviene por nosotros, que podemos orar y podemos confesar, y Dios dejó la herramienta de la confesión. Pero no se deleita en el pecado, no practica el pecado. Querido, cuando un creyente se aleja de Dios y no está militando con las armas de la fe, con la milicia espiritual, estamos expuestos a que el diablo haga con nosotros lo que él quiera. Una cosa es segura, el diablo nunca nos va a sacar la salvación que tenemos. El Espíritu Santo que está dentro de esto hemos sido sellados, no nos va a mover de ahí, no nos va a quitar. Porque la salvación no depende de cómo yo me porte o cómo yo ande, depende de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahora sí la influencia y me hace perder el gozo de la salvación y no vivir una vida en victoria a pesar de los problemas. El versículo 18 dice del capítulo 5 de Primera Juan, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Ese aquel está con mayúscula, es Jesucristo. Y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. Pero miren cómo termina el versículo 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hay toda una estructura armada por Satanás que también tiene su poder, hasta donde Dios le permite, que todo lo que él hace está inclinado hacia el mal. Y esa es la sociedad donde tú y yo nos encontramos y estamos viviendo y recibimos influencia.
Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entendimiento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, el entendimiento. Dios te dio la capacidad de discernir espiritualmente las cosas. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina diciendo este versículo 21, hijitos, guardaos de qué? De los ídolos. ¿Qué significa esto? Donde pones tu corazón, donde inclinas tu vida. Cuidado porque hay un montón de cosas que quieren ocupar el lugar de Dios. Y está la lucha espiritual, está la guerra espiritual. Y nosotros nos reunimos acá y alabamos a Dios y oramos unos por otros, pero afuera hay un mundo que está orando para que la iglesia desaparezca. Hay un mundo que está orando para que los hogares se destruyan. Y el enemigo muy astutamente, como todo el mundo está bajo el maligno, a través de leyes, a través de ideologías, a través de presiones de pensamiento, a través de costumbres, de hábitos, todo eso es la presión que utiliza. Y eso no lo podemos soportar viviendo en la carne, militando en la carne. A mí me asombra o me da tristeza, a esta altura no sé cómo definirlo. Personas que se dicen ser cristianos, pero defienden todo lo que va en contra de lo que Dios enseña. No se puede defender el matrimonio igualitario, porque eso es pecado delante de Dios. No se puede defender de que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo porque es el aborto. No, eso es contra la vida. Y tenés que defender a los jóvenes, decir, yo quiero mantenerme como Dios quiere, en pureza. Matrimonios, amar a su esposa, a su esposo, mantenerse en pureza. Esto si no es con las armas espirituales, el enemigo te quiere destruir. Y recordamos esa frase. Díganos, por favor, con quién estamos en guerra. Dice Filipenses capítulo 1, perdón, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estas son las herramientas, las armas de la milicia espiritual. Dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, ese carácter constante que Dios trabaja en nuestro carácter. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y mire el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha trasladado, nos sacó del mundo de las tinieblas y nos ha puesto en un mundo, el reino de Dios. Aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal, que reconocen su pecado, que miran el sacrificio de la cruz y dice, Cristo resucitó, Cristo puso su vida, derramó su sangre por amor a mí y resucitó y está en los cielos por amor a mí. Y en esta noche también Jesús sigue esperando. Si hay alguien acá que aún no conoce a Cristo,
Lo mejor que te puede pasar en la vida es tener ese encuentro personal con Cristo y que Dios te saque del mundo de las tinieblas y te ponga en su mundo, en su reino, el reino de Dios, ese reino de luz. ¿Saben, hermanos, contra quién tenemos lucha? Nunca te olvides que Satanás anda como león rugiente buscando a quién. ¿A quién devorar? Él no es el león rugiente. Anda como. Él está derrotado, está vencido. La resurrección de Cristo derrotó a Satanás, pero aún Dios le permite hacer cosas. Está moviéndose en este mundo, pero llegará un momento en que el destino final de Satanás será en el infierno. Y Dios cumplirá su promesa. Y habrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. El plan de Dios al final de los tiempos se va a cumplir como Él lo pensó originalmente. Y gracias a Dios que aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo podemos decir estoy en ese reino. Pasaje que sin duda ustedes están pensando, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está nuestro enemigo. Y una cosa que tenemos que tener bien claro, yo lo anoté acá en mi Biblia, si querés, puedes anotarlo, no es agregarle algo a la Biblia, pero como una nota personal, en el versículo 12. Hermanos, la lucha no es entre nosotros. La lucha no es entre nosotros. ¿Se entiende esto? La lucha no es entre el pueblo de Cristo. La lucha no es interna en la iglesia. En la iglesia tenemos que usar las armas espirituales para poder bendecirnos, para amarnos, para cuidarnos, para tener una buena relación con mis hermanos. No hay necesidad de luchar y pelear entre nosotros. No solamente porque podríamos decir, simplemente es suficiente con lo que lucha desde afuera hacia nosotros, con eso es suficiente. Sino, hermanos, la lucha no es entre nosotros, porque tenemos que cuidar y amar la iglesia que fue comprada con ese precio tan alto, la sangre de Cristo en la cruz. Por eso no es contra nosotros, no es entre nosotros. Y esto es muy delicado. ¿Saben cuando hay señales de que la lucha la estamos llevando entre nosotros? Cuando hay hermanos ofendidos dentro de la congregación. Cuando por ahí ofendí y no pido perdón. Estoy luchando entre. Cuando por ahí hago un comentario que no edifica y es al revés. Estoy luchando entre. Cuando también soy tan susceptible que por cualquier cosita
permítame esta expresión que no es muy me entrompo, anda una trompa larga. Y esto no solamente lo digo para quienes están acá, sino para aquellos que están siguiendo la transmisión, para todos. Es para mí en primer lugar. Porque también, quien habla algunas veces anduvo con la trompa larga. Pero ¿saben qué? Hace un tiempo ya que entendí que no vale la pena. No vale la pena. ¿Te enojaste con algún hermano alguna vez? No contestes. Cada uno sabe. ¿Tuviste pensamientos hacia alguien que no son pensamientos de bien? Hermano, estamos luchando entre nosotros. ¿Te olvidaste de alguien que está sufriendo? Quizás no estás luchando contra, pero tampoco estás haciendo nada para edificar. Y ahí podríamos seguir con una lista larga, enumerando un montón de cosas que parece que son sencillas, pero estamos luchando entre nosotros. Y hermanos, esto es para la iglesia. Cuidado porque podemos armar pequeñas grietas por estar luchando entre nosotros. Y lo que estamos haciendo es debilitar la iglesia. Y lo que Dios quiere es que la iglesia sea fortalecida. Y eso depende del Señor, por supuesto, pero depende de cada uno de nosotros. Ahí Efesios sigue diciendo estas palabras: no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sea, no es contra nosotros, sino contra principados. Esa palabra estuve leyendo muy rápidamente, esas 4 cosas que menciona ahí. Y algunos hablan de en el mundo espiritual, de ese rango quizás más alto, de que está cerca de Satanás, que yo que sé, algunos también hablan del principio, que pueden ser de aquellos que estuvieron cuando Satanás, Lucifer se rebeló, no sé. La cuestión es que hay toda una estructura espiritual más importante, más fuerte y más real de lo que nosotros a veces somos conscientes. Gobernadores, potestades contra gobernadores de las tinieblas. Poderes, leía por ahí, del mundo oscuro. Querido, la oscuridad tiene mucho poder. Y no solamente, hay una palabra en griego ahí que yo no le voy a pronunciar porque no. Pero me llamó la atención. O se dice cosmocrator, no sé si pronuncia así, pero cosmos es traducido como mundo. Pero la otra parte, crateo, significa mantener. Y está diciendo, esa lucha espiritual, esas tinieblas espirituales, esos eh, poderes espirituales están manteniendo bajo su poder al mundo en el que nosotros nos encontramos. Están sometidos a eso. Y vos y yo nos movemos en ese mundo. Y corremos el gran peligro de ser influenciados. Por eso, hermanos, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que no puedo luchar contra mis hermanos. No debo luchar. Y quizás a veces tendríamos que ir más seguido de la cruz y decir, Señor, perdóname, porque hay algún hermano o hermana que me cuesta darle un beso, que me cuesta abrazarlo. Y estamos peleando entre nosotros. Y quizás hacemos alguna cosa que desanimamos a alguien. No vale la pena.
Y si hay alguien acá que está por ahí enojado con alguien, no vale la pena. ¿Cuánto tiempo nos queda acá? Comentaba el otro día alguien, ojalá el Señor venga pronto. Creo que esta mañana decíamos, y que nos vayamos todos juntos. ¿Cuántas lágrimas nos ahorraríamos? Y es lo que yo quiero, y es lo que espero. Pero así como espero que el Señor venga para buscar a su iglesia y llevarnos y estar con Él, mientras estoy acá, tengo que estar viviendo con la misma intensidad en mi relación con mis hermanos, la misma intensidad con la que espero al Señor. Y ahí esa es brava, ¿no? ¿Con qué intensidad estamos esperando que Cristo venga? Y cuando realmente hay pasión en el corazón y estamos esperando que el Señor venga, sin duda muchas cosas en nuestra vida cambiarían. Muchos planes, muchos proyectos, muchos pensando a largo plazo, cuando en definitiva todo se puede tener en un instante. Hermano, nuestra lucha no es entre nosotros. Entre nosotros tenemos que fortalecernos. Y tenemos que orar. Y tienes que dar gracias por el hermano y la hermana que tienes al lado tuyo. Y orar por aquellos hermanos que hoy no están acá. En tu casa, que estás ahí solo o acompañado, también orá. Y decir, Señor, perdóname, porque a veces luché contra los hermanos. Y eso no es tu voluntad. Y hermanos, si la iglesia se debilita, si la iglesia empieza a haber grietas, no es por el Señor, es por nosotros. Dios no falla, lo que fallamos somos nosotros. Y yo quisiera que en esta lucha estemos orando, pero con esta claridad en la mente y en el corazón. Hay un mundo espiritual que está luchando contra nosotros. El enemigo quiere influenciarnos, nos quiere sacar del foco. Pero esta es una buena noche para decir, Señor, yo quiero volver al centro, que es la cruz, y darme cuenta que no estoy luchando con mis hermanos, contra mis hermanos, estoy luchando con ellos hacia afuera. Y que en esta noche Dios pueda hablar nuestro corazón. Y quizás hay algunas cosas que han sido producidas por heridas, por situaciones que han pasado. Quizás es un buen momento para pararte frente a la cruz y decir, Señor, arranco de cero. Porque la lucha es hacia afuera. Pero tengo que luchar con las armas del Espíritu. Y si estoy desanimado o estoy bajoneado o me cuesta, acuérdate que hay un mundo espiritual que está presionándote para arruinarte. Y en esta noche, quiera Dios que podamos levantar la mirada al cielo y decir, Señor, yo quiero realmente sentir tu presencia en una forma especial, que el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en medio nuestro. Y quizás tendré que perdonar, tendré que reconocer algo, quizás tendré que cambiar cosas en mi vida. Pero hermanos, no hagas nada que vaya en contra de lo que Cristo compró con su sangre, que es su iglesia. Porque necesitamos ser conscientes de esto. Recuerden esa frase. Por favor, avise inmediatamente con quién estamos en guerra. Y Dios te está diciendo, estás en guerra espiritualmente con el mundo que está afuera, con Satanás, pero no entre la iglesia. Que Dios pueda bendecirnos, hermanos. Y cuando vemos una grieta que se puede estar abriendo, que seamos parte de quien la cierra y no de quien la abra.
y recordemos que Dios tiene cosas especiales para nosotros, como iglesia, pero también individualmente, y que el Espíritu de Dios pueda moverse con libertad en medio nuestro. Y que realmente, no sé, no lo vas a decir, pero cuando puedas salir a un hermano y abrazarlo y despedirte, que en tu mente puedas estar diciendo, no es contra vos, no es entre nosotros. Entre nosotros estamos juntos para luchar con el mundo que está afuera. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios va a bendecir la iglesia de esa manera. Y sos tú responsable y soy yo responsable de que Dios realmente pueda moverse con libertad en medio de nosotros. Oramos. Señor, queremos en esta hora darte gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Señor, tú sabes cómo cada uno está en este momento. Padre, sabemos que tenemos luchas, dificultades, que hay una estructura montada por el enemigo para desanimarnos, para destruirnos, aún quizás desde raíces o el origen de lo más cercano que está a nosotros, aún de familias, aún de amigos, que inconscientemente quizás puedan hacer algo contra nosotros, o que nosotros podemos hacer algo contra otros. Señor, que el Espíritu Santo en este momento con libertad pueda trabajar en nuestros corazones. Y sé que perdonar, poder perdonar. Si hay una herida que está abierta, pueda ser sanada. Y si hay una lucha que estoy desenfocado en esa lucha, que realmente pueda enfocarme para cuidar la iglesia, para cuidarnos personalmente y para que realmente tu nombre sea glorificado en medio nuestro. Señor, tú sabes todas las cosas. Queremos ser una iglesia que te glorifique, una iglesia que te honre, una iglesia que te viva, una iglesia que sea de bendición para aquellos que vienen a este lugar. Y si hay alguien aquí en esta noche que aún no tiene a Jesús en su corazón, que pueda reconocer su pecado delante de ti, abrir su corazón y decir, Jesús, creo en ti, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, te entrego mi vida, quiero sentir tu presencia en mi corazón. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos y por saber que el Espíritu Santo tuyo, tú mismo, estás dentro nuestro. Ayúdanos a vivir acorde a esta realidad. Bendecimos tu nombre. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por lo que tú eres. Fortalece tu pueblo. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.